cae en el interior para después ser visto en el exterior. Así como esa semilla que cae a lo más profundo de la tierra muere para dar vida y surge un árbol que da frutos. De esa manera, Señor, que tu palabra caiga en mi corazón para que muera y dé fruto, y esos frutos se den en mi vida. Cómo hablo, cómo pienso, cómo camino. De esa manera, Señor, nuestra fe cristiana está precisamente centrada en Cristo y no en la religión, sino en una comunión con tu Santo Hijo, amado Dios. Gracias por tu Hijo Jesús y por tu Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén y amén. Dice el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El tema precisamente es lo bueno y perfecto viene del Padre, viene de Dios. Fíjate, hermano, que se dice con frecuencia que las estrellas aparecieron antes que la ciencia de la astronomía, que las flores existieron con anterioridad antes de la botánica, que la vida existió antes que la biología y Dios antes que la teología. Y ello, diga conmigo, es indudable. Es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermano, el hombre, debido a su ignorancia o debido a pensamientos, ¿sí?, erróneos, concibe ideas que lo llevan muchas veces, gracias a la superstición, con respecto, por ejemplo, a las estrellas. Cuando se tiene ideas erróneas en asuntos de las estrellas, ¿saben cuál es el resultado? Bueno, la falsa ciencia de la astrología. El hombre, hermano, se forjó el concepto falso con respecto a las plantas, atribuyéndole virtudes que no poseen. ¿Cuál fue el resultado? Hechicería. El hombre, por su ceguera, se formó ideas erróneas de Dios, y el resultado, ¿sabe qué fue? El paganismo con su secuela de supersticiones y corrupción. Pero vino la astronomía, hermano, sustentando principios correctos con referencia a los cuerpos celestes, poniendo al descubierto los errores de la astrología, apareciendo la botánica con informes correctas relativas a las plantas, sacando a la luz los errores de la hechicería. Bueno, de igual manera, la doctrina de la Biblia pone, mis hermanos, al descubierto las ideas falsas con respecto a Dios y sus caminos. Bueno, con esta introducción es exactamente lo que ahora Santiago, hermano, el pastor de la iglesia de Jerusalén, hace con estos judíos cristianos de esta congregación. ¿Por qué? Porque tenían pensamientos erróneos con respecto a Dios. Por lo tanto, su caminar no era correcto ante Dios. Si ustedes leen en el capítulo 2, encontrarán que ellos estaban haciendo diferencia de gente. Si ustedes checan el capítulo 3, había murmuración en sus bocas. Si ustedes checan en el capítulo 4 de esta epístola, podrán notar que habían pleitos, problemas entre ellos. Alguien dijo, las acciones y conducta del hombre están influenciadas por lo que cree. De manera que sólidas creencias desarrollan un carácter sólido, y asimismo creencias bien definidas forman también convicciones claras, bien definidas. De manera que tú y yo, mis hermanos, debemos ver esta carta con entendimiento para que nuestro carácter sea formado. Tú y yo necesitamos entender lo que ahora Santiago, mis hermanos, está haciendo con los cristianos de esta iglesia en Jerusalén. En la enseñanza anterior, o el jueves pasado, quienes no la vieron pueden entrar al canal de YouTube. ¿Ya está arriba abajo? Ok. Si no se han inscrito, suscríbanse, hermano. ¿Ven? Para que volvamos a hacer. Ya éramos como 400,000, 550, algo así. Suscríbase. Ya ve que
nos robaron el canal y bueno, hubo un problema. Pero bueno, ya está nuevamente y ahí está la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Las tentaciones del creyente. Esa fue la enseñanza anterior. Para entrar un poco en contexto, Santiago, mis hermanos, recordando los capítulos anteriores, si gusta leerlo conmigo, desde el verso 13, cuando dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado ¿por quién? Por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Entonces aquí Santiago afirma, hermano, que la santidad de Dios es imposible crear una idea que de Él proceda la tentación. Así es que Santiago refuta la osadía de algunos creyentes de pensar que las tentaciones tienen su origen en Dios. Santiago demostró que el hombre es responsable y al mismo tiempo culpable cuando cae en la tentación. Las consecuencias y aflicciones de nuestro pecado, mis hermanos, son el resultado ¿de qué? De nuestra propia culpa. Pero al sufrir las consecuencias podríamos culpar a los demás, y en este caso los cristianos de esta iglesia estaban incluyendo a Dios ¿de qué? De sus sufrimientos y de las tentaciones en medio de las pruebas. Entonces Santiago, mis hermanos, nos enseñó que Dios no es en lo absoluto el responsable de las tentaciones ni de la maldad que es producto de nuestra maldad. Así es que el sermón del jueves pasado nos enseñó que podemos con toda seguridad asumir nuestra culpa, ¿sí? Y no responsabilizar a nadie. Por ejemplo, fíjate que una ocasión alguien me llamó por teléfono en la madrugada y me decía: pastor, por favor, ore por mi familiar. No sé por qué Dios nos metió en esta prueba. Bueno, es que su familiar tuvo un accidente de motocicleta y se lastimó muy fuerte. Se lastimó un poco, gracias a Dios, su cabeza no hubo daños graves, pero afectó un poco el cerebro, su clavícula y no sé qué otras partes más. Pero si uno no lleva un casco de seguridad, ¿qué cree que pase? Si uno no lleva guantes, ¿cierto? Pues téngalo por seguro que si de por sí el golpe es delicado, ahora imagínense cuando uno cae. Pero antes de contestarle, tuve que hacerle esta pregunta. A ver, espérame. Cuando este personaje me dijo: ¿por qué Dios nos metió en esta prueba? Entonces, antes de contestar, puse atención y le dije: a ver, espérame. Antes de contestarte, yo quiero pedirte un favor. Dime qué sucedió. Pastor, ¿cómo piensa en eso? Ore, por favor. Le dije: no, espérame. Es que debo de sacarte de tu error, si es que así es. A ver, solamente explícame qué pasó. Y dijo: es que bueno, mire, la verdad, mi familiar tomó la moto sin permiso. ¿Ya va entendiendo? No tenía licencia. Ya se le había dicho a los otros familiares que no se la prestaran, pero él la tomó. Y aparte, me imagino, iba a una velocidad, ya se imaginarán, que al atravesarse un auto irresponsablemente, bueno, alcanzó a golpearlo porque este auto quiso evadir a otras personas que se cruzaron imprudentemente. Entonces, al esquivar a esa persona, salva a la persona, pero no mira la moto y ¡pac! Entonces la otra persona choca.
Ahora, mis hermanos, entonces cuando yo escucho eso, tuve que decirle, solamente quiero decirte algo, Dios no fue responsable de eso y Dios no te metió a ti en esa prueba. Entonces, pastor, bueno, tú mismo analiza. Es nuestra culpa. ¿Por qué? Por nuestra irresponsabilidad, por nuestra maldad. ¿En qué sentido maldad? Que no analizamos las consecuencias de una mala decisión. En primer lugar, tomaste algo que no debiste haber tomado, ya se había dado indicaciones, pero hubo desobediencia. Entonces, creer, hermano, que Dios es el que nos mete en asuntos difíciles de nuestras vidas, por ejemplo, ay, Dios mío, ¿por qué si tengo en fe saqué este crédito y ahora ya no puedo pagarlo? ¿Por qué me metiste aquí? Dios no te metió allí. Pero es que por fe usaste más la fe. Lo que pasa es que escuchas muchas enseñanzas en YouTube que dicen, por fe tú decreta y tú cancela las deudas. No, las deudas no se cancelan por sí mismas, se cancelan a menos que paguemos. Amén, hermano. Así es que, mis hermanos, Santiago entonces nos enseña que en lugar, ¿verdad?, de originar las tentaciones, Dios, como Él es nuestro Padre, Él no provee nada de esa manera. Él provee bendiciones buenas y perfectas para quienes, para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios y Padre de todas las cosas buenas. Ahora, hermanos, vayamos al verso 16. Santiago aquí dice lo siguiente: amados, hermanos míos, no erréis. O dice otra versión, no erréis, hermanos míos amados. Santiago sigue defendiendo la postura, no a Dios. Hermano, ¿usted cree que Dios tengamos que defender a Dios? No. Pero como pastor tenemos que instruir, enseñar a quién, a la iglesia. Recuerden que estamos hablando del pastor Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Recordemos el ambiente. Ellos están siendo atribulados. ¿Por quién? Por los judíos religiosos ortodoxos. No eres conforme a nuestras religiones y políticas, te vamos a atacar. Entonces la iglesia en esos momentos estaba siendo atribulada, estaba siendo perseguida. Por lo tanto, estaban surgiendo muchas ideas. Estaban olvidando ya la palabra dada, la doctrina. Por eso es que en los capítulos anteriores, a partir del verso 2, Santiago les dice, verso 3, hermanos, cuando estén en pruebas, pidan sabiduría a Dios para que sepan responder ante esas pruebas. Si es, número 1, si es algo natural, es decir, a veces hay cosas que surgen naturales, hermano. Por ejemplo, tu niño de 3 años ya caminó, bueno, no, de un año, ya no está gateando, ya camina, pero de repente quiere correr, ¿y qué le pasa? Pum, que se cae. ¿Y qué pasa? Se pega en la boca y apenas le estaba saliendo el diente y ese que se le cae. Dios, ¿por qué lo permites? Pruebas. Bueno, no, lo que pasa es que ese pequeñito que apenas creció, quiso correr, o sea, son cosas que va a pasar. Eso es natural, ¿cierto o no? Tú y yo debemos aprender con sabiduría cuando algunas cosas son por situaciones naturales y no por pruebas. Te voy a dar otro ejemplo. En la semana alguien se me acercó en la Esmeralda y me decía, pastor, ¿qué quiere Dios conmigo? Le digo, a ver, dime, hija, ¿qué pasó? Es que mire, estábamos comiendo, pastor, y que me empiezo a ahogar. Y yo digo, Dios mío, no me lleves todavía. ¿Qué hice? ¿Qué hice para que me pase esto? Pastor, dígame, ¿qué hice para que casi me ahogara? Y le dije, no, espérame, hija. A ver, cuéntame, ¿qué estabas haciendo? Fíjense lo importante de dar un consejo, bueno, de contestar una pregunta y no nada más hablar por hablar. No, hermanita, Dios tiene un propósito. Espérame. Eso es algo natural. A ver, digo, explícame. Dijo, bueno, es que estaban los nietos ahí todo y que
Dijo algo mi nieto y que me empiezo a reír. Que alguien me explique. Pues lógicamente, haga eso. Pues ahí te ahogaste, ¿sí? Esas son cosas naturales. Y eso se puede volver una superstición, hermano. Alguien que pasa abajo de una escalera y que se cae más adelante, dijo, híjole, la escalera. Espérame, eso es superstición. ¿Sabes qué es superstición? Fe rara. Entonces le dije, hermanita, no tenga conceptos de fe rara. Ahora, es importante la doctrina, porque nos formamos ideas que son pues peligrosas. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos pasar algunas situaciones porque son ¿qué? Naturales, pero otras no son naturales. A veces Dios, bueno, perdón, me falta algo. ¿Es natural que nos podamos enfermar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues a veces por imprudencia, pero a veces porque el cuerpo, cuando mucho trabajas y no descansas, te vas a enfermar. El cuerpo te va a decir, ¿no vas a acostarte? No, pues te acuesto y terminas. ¿Sí o no? Entonces a veces es natural, pero a veces Dios quiere tratar con nosotros. ¿Para qué? Seguir formando tu carácter. O porque quiere sacarte de una situación en la cual te empeñas, que Él te ha dicho, deja de vivir de esta manera. Pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo y no el otro? Que le digo, porque tú eres mi hijo. ¿Amén, hermanos? Y número 3, ¿por qué a veces pueden suceder cosas? Porque hay pecado. ¿Recuerdas a la iglesia, a la Odisea? Si no te arrepientes, hay pecado. Y algunos terminan cayendo en cama. Y cuando Dios está tratando demasiado, primero la esposa, luego el esposo, luego el hijo, y de repente, ¿qué está pasando, pastor? Le digo, bueno, yo te voy a pedir que analicen. Mira, tú eres creyente, tu esposo es creyente, tus hijos conocen, pero de repente el esposo quiere y de repente no. De repente los hijos quieren y de repente no. ¿Qué está pasando? Ahí quien tiene que ordenar, la cabeza. Porque ya es un trato muy evidente. Y cuando examino como pastor, yo tengo que ver la salud espiritual de la oveja. ¿Sí lo sabía, hermano? Para que cuando vengan y me digan, entonces tengo que decirle, mira, como cabeza estás fallando. Y yo te lo voy a decir directamente, el Señor está tratando con tu hogar. ¿Por qué? Porque están permitiendo el pecado. Hermano, es bien peligroso familiarizarnos con el pecado, creer que es natural. Los papás escuchan música cristiana y los hijos música del mundo, pero los 4 son cristianos, los 5 son cristianos, los 6 son cristianos. ¿Cómo está eso? Ay, pastor, pero es que todos tenemos diferencia de pensar. No, espérame. Es cierto, cada cabeza es un mundo, pero eso es allá afuera. En Cristo, Pablo le dice a los filipenses, todos tengan un mismo sentir, un mismo pensar. Entonces, mis hermanos, Santiago viene corrigiendo todo eso y en este verso 16 ahora lo afirma nuevamente y dice, amados hermanos míos, no erréis. Ahora aquí hay una primera enseñanza que la puedo ver, hermano. Yo puedo ver algo. Ahorita esto que te dije puede sonar frío, duro, difícil. ¿Qué? Cuando mencioné que como pastor a veces nosotros tenemos que decir los asuntos. Y mira, quiero que notes el verso 16. ¿Cómo comienza? Dice, amados hermanos míos. ¿Sí dice así o no? Aquí hay una enseñanza muy importante. ¿Cuál? La palabra amados hermanos es la palabra griega adelpos, que habla de compañeros en la fe. Diga al que está a su lado, somos compañeros en la fe. Dígale. Ahora, díganme a mí, pastor, somos compañeros en la fe. Ahora déjenles digo, hermanos, somos compañeros en la fe, ¿sí o no? Entonces la palabra hermano indica relación fraternal.
Hermano, nosotros no somos cualquiera de las iglesias que existen en el mundo. Casa de Oración Tecámac tiene bien centrado que no estamos jugando a la iglesia. Nosotros queremos tomar una posición responsable de las escrituras. ¿Cuál? Pastor y ovejas. Te voy a llevar un ejemplo. Esposo, esposa e hijos. ¿Qué hace el esposo y la esposa con sus hijos? ¿Los cuida? ¿Los alimenta? ¿Los protege? ¿Sí o no? Bueno, es la misma función en la iglesia. Hermanos, no se trata solamente de venir y ser de una iglesia. No, diga conmigo, necesito pertenecer a la iglesia. No es ser de la iglesia, es pertenecer a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, debemos recordar, hermano, que a causa de nuestra nueva relación con Cristo, gracias al nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ¿qué somos, hermano? Hermanos. Dígale que está a su lado: eres mi hermano. Bueno, no, al que está atrás de usted, porque a lo mejor que está sí lo conoce. Al que está atrás de ti o al lado de ti que no le conoces, dile: eres mi hermano. Ay, sabe, eres mi hermano. ¿De verdad? Sí. Hemos adquirido. Ahora, ¿qué implica, mis hermanos, nuestra nueva relación con Cristo? Que hemos adquirido un mayor sentido de intimidad. Aunque no haya amenes. Pero yo ya te lo estoy enseñando. Te lo voy a exponer de esta manera. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6. Primera de Juan, perdón, antes de ir ahí, vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor, verso 1, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún, ¿qué? No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vaya al capítulo 1, verso 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, dice el verso 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Qué somos entonces? Somos hermanos de sangre, pero una sangre preciosa, y es la sangre de Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, la expresión amados que encontramos también al inicio de este verso, que es agapetoi, establece, hermano, un equilibrio de perfecta, fíjese, de perfecto entre firmeza y fraternidad. Es decir, entre amonestar y el amor. El apóstol Pablo, mis hermanos, el autor a los Hebreos, en el capítulo 12, nos dice que en el pueblo de Dios debe de haber ¿qué? Disciplina, debe de haber instrucción. Y la disciplina, mis hermanos, es la palabra griega paideia, que habla de formación, que habla de instrucción, de capacitación, en otras palabras, de ordenar
la naturaleza humana, ordenar nuestra vida moral. Entonces, mis hermanos, Santiago al comenzar este versículo 16, amados hermanos, está estableciendo el equilibrio perfecto de qué, de la firmeza, de lo que es el amor, pero que ese amor no quiere decir que te voy a dejar vivir como tú quieras. Te tengo que instruir. ¿Cuántos aman a sus hijos? Y porque los amas, no los dejas llevar o seguir en el mismo error. Amén, hermanos. Entonces el autor a los Hebreos dice en el capítulo 12, hermanos, voy a parafrasear por tiempo, pero dice que nosotros, dice, como hijos, ¿verdad? Él toma un ejemplo de lo natural y lo lleva a lo espiritual y diciendo: ustedes son hijos de Dios, y como son hijos de Dios, ¿qué tiene que hacer Dios? Disciplinar, corregir. El asunto de la disciplina, de corregir una situación, es por amor. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Proverbios 16:6. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces Santiago, hermano, hablándoles: hermanos, no os engañéis. Ciertamente ahí podemos ver la parte pastoral entre el pastor, pero también la oveja. Santiago muestra una firmeza como autoridad, pero también Santiago manifiesta ternura pastoral. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Proverbios 16:6. ¿Cómo dijimos? Con misericordia y verdad. ¿Qué es verdad? Las enseñanzas, la doctrina, las verdades fundamentales de las Escrituras. Con eso, ¿qué dice? Corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Ahora, qué importante, hermano, entonces podemos observar es la relación fraterna entre el pastor y las ovejas, entre las ovejas y el pastor, establecidas en las Escrituras. Por ejemplo, vayamos, pastores, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros como pastores para poder, hermano, en una situación de gravedad, en momentos difíciles que pasa en la iglesia? Nosotros los pastores debemos de tener mucho cuidado, y es lo que estoy y sigo aprendiendo como pastor. Yo debo de ser, vaya conmigo, Primera de Pedro 5, verso 2, en la traducción lenguaje actual, por favor. Espero terminar mi enseñanza hoy, si no, dentro de 8 días es la segunda parte. ¿La tienes? Primera de Pedro 5:2 dice: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Déjame hablar un poquito de contexto. Recuerdas que Pedro le está diciendo a ustedes, los líderes, a los ancianos, se refiere a los pastores, es otro sinónimo de pastor. Y les dice: cuiden ustedes de personas que Dios dejó a su cargo. ¿Ustedes cómo están con nosotros, los pastores? ¿A quién están a cargo? De nosotros. Pregunto, ¿cuántos pastores tienes? Bueno, pastor, es que la verdad, en YouTube, y tengo otro en Facebook. No, espérame, qué importante es eso. Aquí lo dice el Señor: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Yo no puedo cuidar a alguien que no está a mi cargo. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso necesita ser parte de la congregación, y que vengas y digas: pastor, quiero ser parte de esta iglesia. El Señor me envió aquí. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me plantó aquí. El Señor me añadió aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y me dejó a su cargo. ¿Qué carga es esa? ¿Qué más? Pues ellas pertenecen a Dios. ¿Ustedes a quién pertenecen? A Dios, no a los pastores. No, mis hermanos.
Ustedes no nos pertenecen, sus almas no nos pertenecen. ¿Le pertenecen a quién? A Dios. ¿Qué más? Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el ¿qué? El gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación. ¿Ah? Y aquí viene un asunto bien delicado, ni por ganancia de dinero. Ahora, ¿qué debemos hacer los pastores, hermano, entonces con las ovejas? Mire, como objetivo primordial, alimentarlas espiritualmente. Eso está haciendo Santiago, alimentarles, aun cuando les dijo, hermanos, no os engañéis, los va a alimentar. Es decir, los va a enseñar en verdades fundamentales de las Escrituras, pero también incluye nuestro cuidado, 3 responsabilidades más. Número 1 entonces es cuidar, número 2 proteger y número 2 dirigir. Cuando yo diga aquí en este púlpito, hermanos, cuídense de aquellos que dicen hermanos y entran a tu casa y hermano y te quieren eludir y yo soy evangelista y yo soy pastor y hasta el último te extienden la mano, ¿y cuánto me vas a dar? No le abra la puerta a cualquiera, incluyendo el YouTube, hermano. Cheque bien, ¿quién le está cuidando? ¿Quién le va a proteger y quién le va a dirigir? Amén, hermanos. Entonces, cuidar, proteger y dirigir significa observar y supervisar ¿qué? Tu vida cristiana. Eso es lo que está haciendo Santiago con los hermanos en esta iglesia. Santiago sabe la responsabilidad como pastor. ¿Para qué? En primer lugar, su vida práctica pastoral, porque nosotros no solamente les predicamos a ustedes, también nos predicamos a nosotros. Cada vez que yo vengo y estoy solo y medito, Señor, he hecho esto, no he hecho esto, Señor, tú me has enviado a cuidar, a proteger y a dirigir, dame la sabiduría para enseñar. Ahora yo tengo que observar y supervisar tu vida cristiana. Ahora no quiero decir que voy a ir hasta tu casa. A ver, ¿qué estás haciendo, hermano? Y que voy a tener investigadores. A ver, investígame esos hermanos, ¿qué están haciendo? No. Aquí yo me doy cuenta de las vidas espirituales de cada uno. Cómo se fraterniza. Cómo fraternizas con tus hermanos. Cómo vives en comunión. ¿Eres el hermano luz? ¿Pero por qué luz? Bueno, le llamaría Flash Gordon. Porque la luz es aquella que quiere estar y alumbrar, pero Flash Gordon está y se va. No, hermano. Ahora, vamos a ver el deber de la oveja bajo el cuidado del pastor. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 17. Alguien dirá, pastor, ¿a poco esto está diciendo el verso de Santiago 1, verso 16? Bueno, eso es lo que Dios me permitió ver aquí, a mí. Y no estoy diciendo herejías. Pero a ver, ¿por qué le dijo amados hermanos míos? Dios me está enseñando, debes aprender a amar a tus ovejas. Ama sus almas. Pero no solamente bueno, yo sé que a lo mejor alguien va, no lo dice fuerte, pero a lo mejor alguien se quedó con la gracia. Bueno, ¿a quién cree que le voy a dar cuentas? Y Dios sabe si lo que digo es verdad o no. Estoy aquí. Pero ahora vamos a ver. Entonces ya escuchaste cuál es mi responsabilidad como pastor con ustedes. Alimentarlas espiritualmente es lo primordial. Después, bueno, que esto es cuidar, pero ¿qué más? Proteger y ¿qué más? Y dirigir. Mire, hermano, yo tardo tiempo, pero cuando yo veo que se te acerca gente que no es buena influencia, yo me voy a acercar y te voy a decir, mira, en la iglesia del Señor crece la cizaña, ¿sí o no? Y el trigo, ¿sí o no? Pero yo no te voy a decir, oye, aguas con la cizaña. No, yo no estoy diciendo eso. No. Yo solo lo único que te voy a decir, mira, checa bien con quién te juntas. Pero ese hermano, claro que es discípulo, sí. Pero entre los discípulos había uno que se llamaba Judas. ¿Tú quién eres? ¿Discípulo o Judas?
Dígale al que está a su lado. Dígale, ¿qué eres? ¿Discípulo o Judas? Mira, hasta lo dije así como que pon música así de, no, no es cierto. Entonces, nosotros, mis hermanos, y eso es algo que Dios me está forzando a llevar a hacer. ¿Ya viste esto? Sí, ahora acércate a Él. No entiende y díselo directo. Y eso como pastor lo voy a hacer. Es mi deber. Es mi deber. ¿Estás listo? ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a entrar al otro punto porque si no te voy a desequilibrar. Vámonos. Hebreos 13:17 en la Nueva Traducción Viviente. Ponga atención, dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, fíjese, es cuidar, ¿qué, hermanos? El alma de ustedes. ¿Por qué? Porque tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Qué debo de cuidar? Tu alma. Ahora, ¿cómo? Espérame, con la palabra de Dios. La palabra, hermano, sana que se da en este lugar tiene que germinar en tu corazón y tiene que dar fruto. Tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de un hijo de Dios, dignos de un discípulo, dignos de un nacido de nuevo, de una nueva criatura, que vives en amor, en justicia, honestidad, hablas verdad, no buscas pleito, no eres celoso. Todo esto, hermanos, son parte de esos frutos que deben verse en tu vida cristiana. Sigamos leyendo. ¿Qué dice? Denles motivos para que, ¿qué dice? La hagan con alegría y no con dolor. ¿Cómo debo de hacer mi trabajo? ¿Pero quién me debe de ayudar? Díganlo, nosotros. A ver, ¿quién? Fíjense, a los pastores les dice: háganlo como. ¿Cómo le dijo? Háganlo con gusto, con alegría de servir. Pero ¿cómo dice que ustedes lo deben de hacer? También con alegría. Igual, ¿sí o no? Y no con hipocresía. Hola, pastor. Y me doy la vuelta y órale, pastor. Sigamos. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Papás, ¿qué sienten cuando les dices a tus hijos: mira, hijo, te estoy diciendo esto por amor y por tu bien, y ellos siguen en lo mismo? ¿Qué sientes? ¿No sientes dolor? ¿Qué crees que siente tu pastor? Ay, pastor, no me salga de Calcuta. No voy a decir todo, ¿va? No, hermanos, pero a veces nos duele. ¿Qué? Que se pide un consejo y se haga lo que. Sí, pero bueno, esto me lo dijo el pastor, pero yo hago esto. Bueno, ¿qué más? Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y luego verso 18, párrafo A, dice: oren por nosotros. Entonces, 3 instrucciones de las ovejas para con su pastor: obedecer, sujetarse y orar por él. Ahora, tú debes de tener un conocimiento bíblico para que te sujetes al pastor. Para que, hermano, ¿por qué? Porque esa sujeción debe de ser con conocimiento, no con incredulidad. ¿Sabes cuántos pastores en Argentina, en México, en Estados Unidos han abusado de sus ovejas y les han sacado dinero? Les han hecho cosas barbarias, hermano. Imagínense el que hoy está, el de la luz del mundo. ¿Por qué está encerrado? Por la ignorancia de, perdón que lo diga, por borregos. De verdad, hermanos. ¿Cuál luz del mundo? Deberían de llamarle la oscuridad del mundo. Eso no es una religión, eso es una secta, hermanos. Ay, no, sigo, me van a apedrear. Sigámosle. Entonces, mis hermanos, podemos notar que estas palabras del verso 16, mis hermanos, Santiago está hablando como un pastor. ¿Por qué? Mira lo que dice,
Vaya conmigo, empezando el verso 1 de Santiago. Vaya conmigo a Santiago 1, por favor. Mira cómo dice Santiago. Santiago capítulo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en ¿qué? En la dispersión, o sea, están dispersos en diferentes puntos. ¿Cómo les dice? Salud. Y ya vimos ese tema, ¿recuerdan? Santiago, con ese amor pastoral, esa palabra salud implicaba ese amor, ese deseo que ellos estuvieran bien, que ellos estuvieran fuertes, firmes en el Señor y que no dejaran, que Santiago les está diciendo: miren, ahora que están en pruebas, ahora sí, pongan por obra su fe, todo lo que han aprendido del Señor. Ahora fíjense, verso 2, ¿cómo comienza Santiago? Hermanos míos. ¿Sí lo ve ahí? Si ustedes siguen leyendo, Santiago tiene mucho esa palabra, como el apóstol Pablo, hermano. Pablo, hermano, un hombre, un pastor que nos deja ver cómo la obra del Espíritu Santo debe de trabajar en nosotros los pastores. Y enseñarles, mis hermanos, que cada palabra que decimos en este púlpito no es para ofenderles, es para instruirlos. ¿Por qué? Porque nuestro deber es amarles. Amén, hermanos. Verso 16: no erréis, hermanos míos. Entonces, hermanos, como indica estas palabras, ¿verdad? Indican relación fraternal. ¿A causa de qué? De nuestra nueva relación con Cristo. Así es que, hermanos, tú y yo debemos estar no solo juntos en la congregación, sino también como, hermano, unidos. A ver, otra vez, creo que estás aprendiendo. Tú y yo debemos estar no solo juntos en la congregación, sino también unidos. Amén. Cuidando mi espalda, que yo cuidaré la tuya. Cuidando tu actitud, porque yo cuidaré mi actitud. No murmurando de mí, como yo no murmuraré de ti. Cuidando de mis hijas. No, primero cuidaré de tus hijos, porque tú cuidarás de las mías. No voy a etiquetar a tus hijos, tampoco tú etiquetes a mis hijas. Amén o no amén. Se da cuenta, y puedo decir muchas cosas más, pero se da cuenta, hermanos, que todos estamos en la misma arca de Noé. Santiago guarda un equilibrio perfecto, te repito, entre la firmeza, pero también la fraternidad. Es decir, entre el amonestar, pero el amor. El amor cubre multitud de pecados. Hermano, tú y yo debemos mostrar que amamos a Dios. ¿Cómo? Amándonos los unos a los otros. Pero también el amor implica disciplina. Cosas no correctas que estés haciendo, tendré que corregirlas. Hermano, y si tu hijo o tu hija cometen un error que no has corregido, tendré que entrar. Porque yo corrijo los errores de mis hijas. Y una de mis princesas, bueno, Dios trató con ella, el Señor la bajó un tiempo de la alabanza, Dios trató con su corazón, ella empezó a dar frutos de arrepentimiento. Y nuevamente el Señor la tiene aquí arriba. Y el Señor sigue terminando su obra en ella. Gracias a Dios ya está en la universidad. ¿Y qué crees? Me dijo: papá, ahora donde estoy no es lo que me gustaba, pero es lo que Dios quiere. Eso fue lo que resumió mi hija. Hablando con ella le decía: mira, mi amor, cuando Dios nos disciplina tiene dos propósitos. El primero es enseñarnos que Él nos cuida y que si viene disciplina es por amor. Y número dos, que el que va a tomar decisiones ahora va a ser Él. Pero ahora me dice mi hijo: papá,
Me está gustando. Dije, ánimo. Ahora afírmate en el Señor. Cada vez que viene, porque esa carrera pues implica un poco de psicología. Entonces siempre viene, le digo, a ver, ¿qué escuchaste? Papá, esto. Le digo, bueno, ahora aquí hice la palabra del Señor y a proteger y afirmar. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque así lo haré con ustedes, es mi deber como pastor. Santiago está ocupado en todos los pasos que están dando los cristianos de esta congregación. Nuestro deber pastoral, mis hermanos, es ver la práctica de tu fe, como Dios ve la mía. Porque a lo mejor alguien, ¿y a usted quién, pastor? ¿Quién lo corrige? Pues yo, directamente Dios, mis hermanos. ¿Cómo no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que cuando Dios nos pone a prueba, nos envía al desierto? Dígale que está a su lado, hermano, a veces Dios te va a llevar al desierto. Pero ¿qué crees? Gózate, porque Dios no te dejará solo. Dios siempre va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, ahora mire lo que dice. Pasemos al siguiente punto de este verso 16, aunque no lo voy a terminar, es claro. Dice: amados hermanos míos, ¿cuál es la palabra? No erréis. Ahora, saliendo un poquito de lo que dijimos de estas dos palabras, amados hermanos míos, que en lo personal el Señor puso en mi corazón compartirlo, porque es importante que la iglesia entienda, mis hermanos, que nuestra postura pastoral no solamente es estar en un púlpito, también es oler a oveja, a pastor, sí, pero también a oveja. Pastorearlos, estar con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando te digan, hermano, no le eches y corras. No, espérate, vamos a hablar. Ahí a la oficina. No, pastor, no. Dice, no erréis. Ahora, el verbo errar, hermano, es de la palabra griega planao, perdón. Este está en el presente, modo imperativo de la voz media. Ahora te voy a explicar por qué digo todo esto. Planó, hermano, significa guiar por mal camino, habla de extraviar, habla de hacer, habla de deambular. Entonces, Santiago expresa una prohibición terminante. Cuando dice no erréis, en primer lugar, habla es un mandamiento, no es una sugerencia, va directamente. ¿A qué? A la prohibición, no erréis. En otras palabras, Santiago les está diciendo, amados del Señor, marchan por el camino equivocado, no se engañen. Ahora, Santiago les ordena detenerse y regresar al camino correcto. Aquí, ¿por qué la voz media? Porque este verbo, la voz media sugiere que los cristianos judíos eran responsables. ¿Por qué? Por las situaciones que estaban pasando. De esta manera, Santiago afirma que la santidad de Dios imposibilita la idea de que de él, o sea, de Dios, procedan las tentaciones. Y Santiago entonces demuestra que el hombre, repito, hermano, es responsable y al mismo tiempo culpable cuando cae en la tentación. Así es que entonces Santiago enseña que Dios, hermano, no es en lo absoluto el responsable de las tentaciones ni de nada malo producto de nuestra maldad. Amén, hermanos. ¿Eso queda claro? A ver, repito, ¿eso queda claro? Ok. Ahora, lo que nosotros podemos hacer, hermano, es que tenemos con seguridad, diga conmigo, asumir nuestras culpas. La responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Nuestras consecuencias a veces de desobediencia. Pero también Santiago enseña algo muy importante. Mira lo que dice el verso 18, porque termino. Dice, Él de su ¿qué? Voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora algo bien importante. Tú y yo debemos aprender, hermano, que la fuente de toda bondad,
de todo lo bueno. ¿Quién es? Dios. ¿Y cómo lo aprendemos? Diga conmigo, descansando en que Cristo llevó nuestras culpas. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Después de que Santiago les viene diciendo, hermanos, no caigan en el engaño. Dios no les ha traído ningún mal, saquen ese pensamiento. Pero ahora algo bien importante, porque es cierto, hermano, cuando cometemos errores, tenemos fallas, caemos en otro error. ¿Cuál? El error de la culpabilidad. ¿Qué quiero decir? Fíjate que si algo detiene a un cristiano es la culpabilidad de algo que hizo, dejó de hacer, pero involucró su comunión con Cristo, involucró su falta de oración, su falta de la palabra de Dios y su falta de congregarse. Sabes que cuando muchos hermanos dejamos de hacer nuestras cosas cristianas por los errores, por malas decisiones, ok, ya entendí, Señor, yo soy responsable, ahora ¿qué sigue? Bueno, tengo que llevar todas mis culpas, todos mis errores, ¿a dónde? A los pies de la cruz del Calvario. Tengo que descansar en Cristo. Tu corazón tiene que ser regenerado. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos de toda maldad. Ahora, hermanos, ¿se da cuenta lo importante de andar en el mismo sentir y en el mismo corazón de Dios? Vivir todos en unidad. Porque para aceptar esas palabras de orientación y de dirección, el corazón de la oveja, hermano, tiene que estar bien centrado en el Señor. Aún, hermano, cuando las situaciones son difíciles. Entonces, mis hermanos, algo que agrede a una oveja es el punto de la culpabilidad. Todo lo que dije al inicio, de los errores que podemos cometer, faltas que podemos llevar, hermano, ¿sabe cuál es el grave error? El error de la culpabilidad. Siento culpable. Ahora añádele que escuches por ahí que algunos son escogidos y otros no. Un joven de 18 años se quitó la vida porque, aparte de que se sentía culpable de un pecado, él escuchó. Entonces, si yo estoy en pecado, eso quiere decir que yo no fui elegido, y se quitó la vida. ¿Por qué? Por escuchar doctrinas que dicen que son sanas, pero están fuera de su contexto. Así es que, mis hermanos, qué importante. Vaya conmigo a Primera de Juan 1:9 y aquí termino. Primera de Juan 1:9. ¿Lo tiene? Y dice Primera de Juan 1:9. Perdón, estaba en otra. Dice, si confesamos, ¿qué dice, hermano? Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, qué importante es la relación entre el pastor y la oveja y el pastor. Qué importante es, hermano, también la relación de la oveja, y aun cuando es el mismo liderazgo. Qué importante es, hermano, que al pensar el pastor como piensa el Señor en las Escrituras, de que debemos cuidarlos, ¿qué más? ¿Cuáles son los 3 puntos que debe hacer el pastor? Cuidar, ¿qué más? Dirigir y proteger. ¿Qué deben de hacer todos los ministerios? Lo mismo. Porque todo el grupo ministerial, hermano, tiene que ir a la par conmigo. Cuidar, proteger, con nuestra actitud, nuestra manera de ser con todos los demás. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si andamos, vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, por favor. Y dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, note, son preguntas retóricas, hermano. Si algún consuelo de amor, ¿qué más?
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué dice Pablo? Completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, ¿qué dice? Estando cada día los unos, perdón, es que no veo ya yo aquí. Estimando cada uno a los demás como qué, como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Verso 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué importante es nuestra unidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque algunos creyentes que tienen en algún área de su vida un sentido de culpabilidad, ¿qué cree? No lo deja crecer, no crece. Pero también hay otro punto del sentido de la culpabilidad. Hay otro sentido y es lo negativo. ¿Cuál? No tiene ni sentido de culpa porque no le interesa sentir nada. ¿Sí lo sabías? Hay casos donde se dice, bueno, pues yo, miren, yo la verdad, yo nada más voy, yo cumplo, pero la verdad, pues no pasa nada. Dígale al que está a su lado, no pasa nada. Vivo la vida. Así es que, mis hermanos, ¿cuántos somos conscientes, hermano, de que no siempre hemos reconocido que todo lo bueno viene de Dios? Incluso, hermano, ¿quién pudiera confesar que tenemos la capacidad, y lo hemos hecho, yo creo, de qué? De olvidar cuando alguien nos ha hecho un bien. Bueno, pues ese tema ya lo veremos la próxima semana. Póngase de pie, querido hermano. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la enseñanza corta que tuvimos hoy? ¿En qué relación? Fíjate, hermano, qué importante es curar la postura de la oveja con el pastor y el pastor con la oveja. O qué importante es afirmar lo que el Señor pide en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque a partir del capítulo 2, Santiago va a hablar unas cosas todavía fuertes, hermano, a la iglesia en Jerusalén, con estos judíos cristianos. Déjame decirte un poco. En el capítulo 2, Santiago va a amonestar contra la parcialidad. Por eso yo solamente quise tomar esas dos palabras importantes. Primero, pastor, Santiago como un pastor dirigiéndose a esas ovejas que están en su cuidado. Porque Santiago en el capítulo 2, mis hermanos, va a amonestar con la palabra de Dios, precisamente porque hay gente que está haciendo diferencia. Pone ejemplos en el verso 14 de una fe muerta. En el capítulo 3, Santiago hablará de algunos hermanos que se sentían maestros y que esos maestros estaban usando mal su boca, su corazón. Y les empieza a enseñar que hay que usar con la sabiduría de lo alto esta lengua que Dios nos ha puesto.
En el capítulo 4 va a amonestar acerca de la amistad con el mundo. Entonces, mis hermanos, qué importante es reconocer tu postura como oveja y nosotros como pastores. Porque en estos capítulos que siguen, 2, 3 y 4, hasta el verso capítulo 5, mis hermanos, Santiago no dejará de ser contundente. Pero así es que los que vamos a exponer estos temas tenemos que poner por obra que lo hacemos por amor. ¿Cuántos dicen amén? Y que cuando te decimos algo que no estás haciendo correcto, no estás cumpliendo, llámese ministerio, lo hacemos porque estamos pastoreando tu vida, porque nos importa tu alma. Y el pastor no solamente está aquí arriba para ser un perico y nada más hablar y recibir, no, también nos involucramos con tu estilo de vida. Amén, hermano. Entonces, ¿a cuánto nos quedó en nuestro corazón la responsabilidad del pastor, pero la responsabilidad de la oveja? Bueno, yo quiero pedirte que cierres tus ojos y que le digas: Señor, no solo por los capítulos que vienen y que tú nos estarás hablando a través de esta hermosa palabra en Santiago, inspirada por ti, claro, eres tú. Pero Señor, yo te pido que en todo lo que me vas a hablar, yo lo entienda,